근데 너 조금 이상해졌어. Puede que lo hayas conocido en su más reciente drama The Best Thing, o puede que seas de las mías, ame los dramas históricos y lo hayas visto por primera vez en The Story of Kunning Palace, pero ya hayas sido en esos dramas o en otras historias. La verdad es que Xiang Ling-hye se ha ido robando nuestros corazones en los últimos años con su carisma, personajes, personalidad y sobre todo con su belleza. Porque amigos, no vamos a mentir, este increíble actor es uno de los más guapos en la actualidad en Dramalandia. Así que reviviendo la sección de conociendo a nuestros actores favoritos, les traigo el día de hoy 20 curiosidades sobre Xiang Ling-hye y por supuesto que también les hablaré sobre sus mejores dramas para que tengan recomendaciones y sus próximos proyectos que prometen encantarnos. Pero antes de empezar, como siempre, y si son nuevos por aquí, me presento. Yo soy Melissa y este es mi canal Melidrama. Y si ustedes aman los dramas coreanos, chinos, recomendaciones, fangirleo, son más que bienvenidos. Y por supuesto que si me quieren apoyar, los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, a que le den un buen like a este video ya que me ayudaría muchísimo, y a que me dejen en los comentarios al finalizar cuáles de todos estos dramas y curiosidades de Xiang Ling-hye más les sorprenden o ya se anotan para ver. Mejor dicho, que si quieren más contenido adicional de dramas, también estoy muy activa en mis otras redes sociales que son Instagram y TikTok. Por allá los veo. Y ahora sí, ya sin nada más que decir, empecemos. Xiang Ling-hye nació el 30 de diciembre de 1997 en Wuxi, Jiangsu, China, y con solo 27 años que tiene actualmente es todo un éxito. Todos lo conocemos como Xiang Ling-hye, pero ¿sabías que ese es su nombre artístico? Sí, porque su nombre real de nacimiento es Xiang Yawei. Su signo zodiacal es Capricornio. En cuanto a su altura, mide alrededor de 1.88 centímetros. Sí, es muy alto y pesa 70 kilogramos. Y además de ser súper alto, Xiang Ling-hye tiene una personalidad que combina carisma con mucha seriedad. Un combo ganador sin lugar a dudas. En 2016 comenzó sus estudios en la Universidad Normal de Nanjing, donde se especializó en ingeniería eléctrica y es un verdadero ingeniero. Y durante su tiempo en la universidad se unió al Club Aeroespacial, porque su gran pasión era la física. Y amigos, ¿quién lo hubiera imaginado? Tiene un apodo bastante curioso, ya que se autodenomina soldador, en honor a su especialización universitaria, y lo lleva con bastante orgullo. Él mencionó que si no fuera actor, probablemente hoy estaría trabajando como ingeniero eléctrico. Xiang Ling-hye comenzó en el mundo de la actuación de forma un tanto inesperada, ya que fue gracias a un encuentro casual con un agente durante su tiempo en la universidad que descubrió otra de sus verdaderas pasiones aparte de la ingeniería. Y sí, hablo de la actuación. Él debutó en el 2020 con el drama Maidenholm, pero su verdadero reconocimiento llegó rápidamente, ya que en el 2021 ganó el premio de Nueva Fuerza del Año en el 50º Festival de Cine y Televisión de Jingduo Network. En cuanto a sus hobbies, para relajarse, él disfruta bastante de escuchar música y hacer ejercicios, ya que le encanta mantener su cuerpo en forma. Su cantante favorito es Jackie Chung y le gusta escuchar música, pero no tanto cantarla. Pero él también es un verdadero artista, ya que sabe tocar el saxofón y la batería. Es un chico bastante polifacético. En cuanto a la comida, es un fanático del hot pot, un plato típico chino, y entre sus ingredientes favoritos están las bolas de camarones, la carne de res y los callos. Y él también cree en el amor a primera vista, al mejor estilo del Dr. Hye Soo-ye en el drama The Best Thing. Pero también piensa que el amor cotidiano es el más confiable. En una relación, él es muy atento con su pareja y no le importan los pequeños errores, si eso significa ser fiel y leal. Y la fama internacional tocó a su puerta cuando protagonizó el drama histórico romántico Story of Kunning Palace, junto a la reconocida actriz Bai Lu, ganándose el cariño de los fans por su gran química y su actuación en este drama. Y hablando de Story of Kunning Palace, ¿sabían que hubo rumores de que supuestamente estuvo saliendo con Bai Lu, su coprotagonista del drama Story of Kunning Palace, durante 2 años? Y según se comenta, su ruptura se debió a diferencias familiares, lo que, sumado a falta de apoyo de sus amigos cercanos, llevó al fin de su relación. Pero bueno amigos, estos son solo rumores, nunca sabremos si en verdad pasó
o no. ¿Ustedes qué opinan? En sus tiempos universitarios era conocido como el galán del campus, debido a su buena apariencia y a su personalidad carismática. ¿Y sabían que él casi protagoniza The First Frost junto a Wan Chu-brang, el spin-off del exitoso drama de Shao Lushi, Hidden Love? Sin embargo, el proyecto fracasó debido a retrasos en la producción y los papeles finalmente recayeron en Bai Jing-ting y Shang Ronan. Y amigos, personalmente esto fue lo mejor, ya que los actores de The First Frost hicieron un papel fenomenal, los amé muchísimo, son mis protegidos. Y pues si Zhang Lin-hye hubiera protagonizado The First Frost, no lo hubiéramos visto en The Best Thing. Así que todo pasa por algo. ¿Pero a ustedes les hubiera gustado verlo como Zhang Yang? Y amigos, sigo a una de mis secciones favoritas, que es sus mejores dramas. Y es que yo he visto la mayoría de dramas de Zhang Lin-hye y he de decir que todas son historias maravillosas, increíbles y que me han encantado. Y lo mejor es que hay de todos los géneros y para todos los gustos, desde historias contemporáneas hasta históricas. Así que si ustedes aman este actor, estoy segura que se van a llevar muchas recomendaciones. O bueno, si ya se los han visto, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y empezaré con uno de sus mejores dramas juveniles románticos, amigos, una joyita. Y les hablo de Flourishing Time o Mi chico de la energía y yo. Y en esta historia, Hao Ye y Lu Miao son amigos de la infancia, que siempre se apoyaron mutuamente, y él la ayudaba con los estudios mientras que ella lo protegía por su discapacidad. Y al llegar a la secundaria, ella empieza a darse cuenta de que sus sentimientos por él son más que fraternos, y la llegada de Si Che, otro chico, genera celos en él, y pronto su relación de hermanos se transforma en un amor juvenil. Amigos, este drama yo es que lo adoré desde el principio hasta el final. Es una historia conmovedora, romántica, juvenil, con un desarrollo absolutamente precioso por parte de los protagonistas y la forma en que se va desarrollando los sentimientos, el romance, o sea, amigos, es de lo más tierno y precioso que van a ver en su vida. En este drama Zhang Lin-hye se ve súper joven, la verdad, pero creo que le queda a la perfección este personaje. Es ese tipo de historias de recuentos de la vida súper enganchantes y adictivas que si no se han visto, pues amigos, se lo están perdiendo. Otro de sus mejores dramas, en este caso histórico, wuxia romántico, es My Journey to You o Mi camino hacia ti. En esta historia, Yoon Wei-shan es una espía en busca de libertad y ella se infiltra en la residencia Gong para cumplir una misión. Y en este peligroso lugar descubre el amor, la amistad y se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Amigos, este drama es una joya absoluta. Y es que aparte de estar protagonizado por Zhang Lin-hye junto a Esther Yu, tenemos una cinematografía absolutamente maravillosa, locaciones, vestuario, una vibra super dark. Ay no amigos, yo quedé encantada con todos esos aspectos técnicos de la historia, el romance, la pareja secundaria, los personajes secundarios. Es un drama súper completo que los va a mantener súper pegados a lo largo de toda la historia y les juro que no se van a arrepentir. Y es que aparte Zhang Lin-hye se ve aún más guapísimo en este drama. 10 de 10, súper recomendado. Y por supuesto que no puede faltar en esta lista mi drama favorito del 2023, A Story of Kuning Palace o Historia del Palacio Kuning. Y en esta historia, una reina caída que aspiraba a tener el máximo poder y autoridad en su vida murió de la peor manera, pero se le da una segunda oportunidad y cuando ella vuelve en el tiempo decide no entrar al palacio, pero por cosas de la vida se ve arrastrada nuevamente a los juegos políticos que quería evitar y por supuesto se vuelve a encontrar con el hombre que causó su muerte en su vida anterior y a quien ella más odiaba. ¿Qué pasará en esta historia? Story of Kuning Palace es todo lo que está bien en el mundo. Si de verdad aman los dramas históricos, románticos, con viaje en el tiempo y sobre todo con una pareja increíble, estoy segura que van a amar esta historia. Es que para mí es uno de los mejores dramas de Zhang Lin-hye de toda la vida. Tenemos química, personajes secundarios, mucha pasión, romance, unos besos de infarto. Amigos, es que este drama es todo lo que está bien en el mundo y por supuesto que yo lo amé y me lo gocé como nadie. Súper recomendado. Y por supuesto que en esta lista de sus mejores dramas no puede faltar The Princess Royal o La Princesa Real.
Lee Rong y Pei Wen-shan se casaron a los 18 años por intereses políticos, sin amor, y tras 20 años de matrimonio vacío fueron manipulados y murieron. Sin embargo, por cosas del destino terminan regresando a cuando tenían 18 años en el tiempo, antes de casarse, enfrentando un momento crucial. Y él decide buscarla a ella nuevamente, pero con la intención de descubrir la verdad y de vengarse de sus enemigos. Y de este drama me encantó la química que tuvo Zhang Ling-hye con Xiao Jin-mai. Es que hacían una pareja súper bonita. Aparte, esta es una historia que combina temas políticos con el romance, la acción, la intriga, el misterio. Va avanzando poco a poco, los descubrimientos que se van haciendo, plot twists inesperados. Mejor dicho, es un drama a mi punto de vista bastante completo, pero de pronto si no disfrutan tanto de la parte política en este tipo de historias puede que les aburra un poco. Por mi parte, a mí sí me gustó todos esos aspectos y la verdad es que me lo gocé como nunca, que aparte tiene un host maravilloso. Y pues sí, amigos, otra de las joyitas de Zhang Ling-hye. Y finalizo esta lista de sus mejores dramas con una joyita que nos dejó a inicios de año. Y por supuesto que es The Best Thing, o Lo Mejor. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. Y en esta historia, Shen Xifang, una gerente de hotel con insomnio, busca ayuda de He Sui-ye, un guapo médico de medicina tradicional china, y su relación evoluciona de ser profesional a personal, mientras ambos, marcados por amores pasados, redescubren el amor y encuentran a su alma gemela. Amigos, The Best Thing es uno de los mejores dramas que nos deja este inicio del 2025. Este es un drama de romance puro y duro en el cual no pasa tanta cosa, no pasa tanto drama, pero que sí nos muestra momentos cotidianos de la vida, como rupturas amorosas, enfermedades de nuestros padres, momentos traumáticos. Tiene todos estos elementos, lo combinan a la perfección y nos dan una joyita de drama de romance. Zhang Ling-hye y Shu Ronan en este drama, 10 de 10. Y amigos, pasemos ahora a la sección de sus futuros proyectos. Y la verdad es que Zhang Ling-hye trabaja demasiado, ya que termina de grabar un drama y ya empieza con otro. Y como fan, por supuesto que esto me emociona bastante, pero al mismo tiempo espero que se tome sus merecidos descansos. Así que en esta categoría les estaré hablando de 3 de sus futuros dramas más esperados por la comunidad y que están próximos a estrenar. Empezando primero que nada con Our Generation, o Nuestra Generación. Esta historia, Lin Che-li es una chica alegre y rodeada de amor en un pequeño pueblo que conoce a Xiao Xi, un estudiante transferido que tiene una personalidad fría y distante, pero que posee un talento extraordinario. Y mientras él es sombrío y misterioso, ella lo ilumina con su calidez y lo acompaña, despertando en él un cambio profundo. Y amigos, lo mejor de este drama es que estará protagonizado de nuevo por Zhang Ling-hye y Xiao Jin-mai. Sí, los protagonistas de The Princess Royale, así que estoy extremadamente emocionada por verlos de nuevo, en esta ocasión en un drama contemporáneo. Y como siempre les digo, cualquier pareja de dramas históricos necesitan tener su drama contemporáneo y aquí estamos. Mejor dicho, que aparte de la sinopsis, me encanta. He visto los teasers, las imágenes promocionales y amigos, según los rumores, podría estar llegando en el mes de mayo. Así que todos súper pendientes a esta próxima historia. Otro de sus dramas más esperados y que está generando mucha expectativa entre todos los fans del género wuxia es Eternal Fate. Xie Lian, un príncipe desterrado que ha fallado en ascender al cielo 2 veces, regresa como el hazmerreír de los 3 reinos y para ganar méritos viaja al reino mortal, donde conoce a Hua Cheng, un rey fantasma que ha estado observándolo, y juntos descubren secretos ocultos de los cielos. Y los fans están muy emocionados, especialmente porque dicen que el drama tiene todas las vibras de The Untamed. Sí, ustedes ya conocen esta historia, ya la vimos. A todos los fans nos encantó y lo mejor es que este drama va a tener un reparto de 10. Y es que el otro protagonista masculino va a ser el mismo protagonista del drama Always Home, que si ustedes me siguen en mis otras redes sociales se los estuve recomendando muchísimo, me encantó. Así que estoy bastante emocionada por ver
cómo va a ser este bromance en esta historia. Y de este drama sí, definitivamente aún no tenemos una fecha de estreno, ni siquiera rumores. Yo diría que incluso está llegando hasta el otro año, amigos. Ya veremos cuándo lo anuncian, pero definitivamente no me lo perderé. Y amigos, finalizo esta lista de sus proyectos más esperados con Chasing Jade. Y en este drama, Chang Yu, la hija de un carnicero, y Xie Shen, un noble caído, inician un matrimonio falso que se convierte en amor verdadero, pero la guerra los separa y él lucha en el campo de batalla buscando justicia y ella decide ir al campo de batalla buscando a su marido, mientras él recupera su título para proteger su país y a su amor, y juntos desafían el destino y descubren la verdad. Amigos, este es el drama más esperado, anticipado por mí de todos los tiempos, y es que viendo todos los teasers, los trailers, mejor dicho, todo lo que este drama promete ser, definitivamente no me lo voy a perder y lo estoy anticipando con muchísimas ganas. Es que Shan Ling-hye se ve guapísimo en este drama según las imágenes en el set de grabación. Yo creo que estará llegando hasta el otro año, pero bueno, amigos, ojalá se nos cumpla el milagrito, pero definitivamente otra de las joyas de este increíble actor que todos estamos esperando. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios qué tal les pareció este regreso de conociendo a nuestros actores favoritos. La verdad es que ya era hora de revivir esta sección que a mí me encantaba y la dejé abandonada durante más de 3 años. Oh my god, amigos, pero bueno, ya la revivimos, volvemos, y déjenme en los comentarios qué próximo actor o actriz quieren que les hagamos este tipo de videos, curiosidades y por supuesto sus mejores dramas y futuros proyectos. Los estaré leyendo. Y antes de irme, le doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal. Los quiero muchísimo, gracias por apoyarme siempre. Y ahora sí, nos estamos viendo la próxima con más historias de dramas y otras cosas que nos encantan. Adiós a todos.